Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Esta noche vamos a platicar entre quienes hacemos este programa. Y lo vamos a hacer porque hace un momento entrevistamos a Humberto Hernández Haddad, a quien usted vio la semana pasada en la otra emisión. Y nos dejó con muchas dudas y nos dejó con muchos comentarios que queremos sacar ahora, pues aquí con usted, para llegar a un mejor entendimiento de cuál es la situación que vive México y su relación con el extranjero. Estamos como todas las tardes, Lilia Arellano. Lilia, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Paco? Buenas noches. Con el gusto de verte como siempre. Gracias. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches, querido Paco, Lilia, Claudia, buenas noches. Claudia Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Qué sabor de boca nos dejó Humberto Hernández Haddad? Pues mira, yo lo primero que quiero que nos hagas favor de repetir es lo que dijo fuera de cámaras con relación al reporte mundial del avance democrático de los países y lo que va a suceder en México. Sí, justo cuando grabamos este programa, Freedom House, que es una organización internacional, pues ha dado a conocer su visión sobre el Estado democrático que hay en el mundo. Y al referirse a México, ha dicho que la próxima elección, la que los mexicanos estamos esperando para cambiar esto, el próximo primer domingo de julio, en realidad en México no será una elección, sino será un plebiscito. Esto es, vamos a aprobar o a reprobar lo que ha venido sucediendo en los últimos años en nuestro país. Pero esto que nos muestra cuál es el escenario real del próximo 1 de julio, que va matizado con tantos elementos que podemos reunir en esta plática, como la Ley de Seguridad Interior, como las violaciones a la ley, que se han visto claramente pues hasta en las cajas de seguridad, por ejemplo. La ruptura del Estado de Derecho. La ruptura del Estado de Derecho en prácticamente todos los renglones por los abusos de los bancos. La enorme impunidad que existe en nuestro país. Por todo esto que podemos relacionar, creo que también Hernández Haddad nos hizo reflexionar sobre la incertidumbre. ¿Este país va a cambiar para dónde? Seguir en lo mismo es casi imposible. Sí, es imposible. Hablo del miedo y de todas estas campañas relacionando a México con Venezuela, del alcance internacional y del conflicto internacional que las declaraciones de Ochoa Reza viene provocando, los peligros de enfrentarse de una manera tan irresponsable con una potencia como lo es Rusia. ¿En dónde coloca México? ¿En dónde estamos? O sea, más allá de que nos van a aumentar el precio del huevo y del frijol en los próximos días. Que ya aumentó. No, y va a aumentar más. Ya ha aumentado. Bueno, más allá de esto, pues podemos enfrentarnos a lo que desde hoy es una guerra civil, porque también lo mencionó. Exacto. Más de 1,000 muertos, la categoría es guerra. Sí, la ONU tiene clasificado eso, que más de 1,000 muertos. Y aquí tenemos, no, más de 1,000, no, más de 10,000 y más de 100,000. Sí, estamos en la alarmante cifra de los 300,000 muertos en nuestro país en los últimos un poquito 12 menos, años. quizá. Pero poquito. ¿Por qué no? Poquito porque están las fosas clandestinas, Sí, yo digo 300,000 porque los 250 y tantos mil que oficialmente se reconocen son los que tienen contabilizados en las Procuradurías Generales de la República y estatales. Pero los desaparecidos, las fosas clandestinas que proliferan por todo el país. Solamente hace unos días nos enteramos de que en Nayarit se han encontrado nada más en los últimos días más de 10 fosas clandestinas. Sí. Pero fíjate, yo quisiera hacer un alto en algo que mencionó Paco, y que es, ya no podemos seguir aguantando. Y yo difiero de eso. Sí podemos seguir aguantando. No es lo que el país requiere, no es lo que la ciudadanía quiere, pero la experiencia a mí me dice que aguantamos esto y mucho más, y que no es lo que quisiéramos efectivamente, pero precisamente ahí es donde debemos sacudir nuestra conciencia, sacudir nuestra situación desde una perspectiva diferente,
No pensar que el que llegue a gobernar el 1 de diciembre como presidente de la República nos va a cambiar la realidad, ¿sí? Esta realidad de vergüenza que vivimos. Es vergonzoso, ¿sí?, tener un sistema de salud desarticulado y desmantelado, insuficiente, con escasísima calidad. Es intolerable tener un sistema educativo, ¿sí?, como el que tenemos. Es intolerable que no haya un crecimiento económico organizado, sostenido, mientras que otros países están yendo más rápido que México. ¿Y tú crees que seguiremos aguantando eso? Porque yo no creo que lo aguantemos ya. Pues mira, yo veo el nivel de la gente, y hace un momento platicábamos con Rafael Serrano, y él nos hacía una observación que creo que es válida, muy válida. Decía, ya rebasamos el hartazgo, porque yo hablaba de hartazgo. Estamos en la desesperación. pues mira, por eso yo decía que la experiencia a mí lo que me dice es que sí aguantamos. Ahí está el ejemplo del Estado de México. En el Estado de México hubo elecciones el año pasado. El rechazo del Partido Revolucionario Institucional era del 80%. Y yo pregunto, ¿quién gobierna el Estado de México hoy? Pero yo creo Un que en las priista. urnas, Abelardo, creo que en las urnas sí se manifestó ese hartazgo, esa Sí, desesperación. muy bien, pero ¿No? Y respecto a lo que haciendo la relación con el Estado de México y lo que hemos estado hablando en estas últimas horas y lo que hemos estado pensando, reflexionando y lo que nos ha estado doliendo durante muchos años, es que más allá de si saber cuántos en números van a votar, primero salir a votar y después sufragar por una u otra opción, la verdad es que a lo que nos vamos a enfrentar hoy más que nunca es una elección de Estado, donde incluso hay, pues como también lo hemos venido platicando, intereses del exterior que se han manifestado. Bueno, Estados Unidos, el propio Donald Trump, hace unos días dijo veladamente que bueno, pues que sería de alguna manera suave con el Tratado de Libre Comercio porque en México este 2018 hay elecciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, tan es un factor el internacional que influye en México, que está muy claro que el precandidato del PRI, pues no es un candidato ni de Peña Nieto, mucho menos de los priistas, y tampoco de la sociedad. El señor Meade es un candidato del Fondo Monetario Internacional que quiere que continuemos en la senda que hemos venido caminando, que quiere que nada cambie para que sigamos rindiéndole pues pagos de los muchos créditos que hemos contratado. La deuda externa de México creció con Peña Nieto al doble de lo que ha venido creciendo durante los últimos al doble de lo que años. era. Al doble de lo que era. Entonces, lo que quieren los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Deutsche Bank, el Citigroup, es alguien que les garantice que les vamos a pagar. Y el aval prendario es Meade, que no es un candidato, repito, ni del PRI, ni de Peña, ni de la sociedad, mucho menos de los priistas, tampoco de nosotros. Es un candidato sin militancia política. Eso dijo, ¿verdad? Eso dice, lo repito. Todo esto que acabas de mencionar, relacionado con el Fondo Monetario Internacional, con bancos, con el extranjero, yo creo que son los primeros interesados en que en este país haya paz. De otra manera no van a cobrar nunca. Exacto. En el momento en el que existan las movilizaciones sociales, ellos van a tener que enfrentarse con un periodo de no pago que tendrá que ser natural. No se puede hacer otra cosa. Y Meade ya no representa la paz, como tampoco lo representa Ricardo Anaya. En su escenario, Deutsche Bank y el Fondo Monetario piensan, como nos ha dicho ahora Abelardo, que no va a pasar nada, porque los mexicanos pues seguimos pagando. Tenemos atole en lugar de sangre. Francisco, Bueno, eso es lo que yo quisiera ver. Un señor, vamos a situarnos en el terreno familiar. Por resulta que la señora no sabe guisar. Bueno, pues ni modo. No hay para la cocinera, pero bueno, mira, vamos a comprar en algún supermercado la comida ya hecha o En la fonda. en la fonda. Vamos a traer viernes de la Polar. Resulta, vamos a traer viernes de la Polar.
que no sabe planchar las camisas. Tampoco. Bueno, pues, ni modo. Parece que sus tareas nocturnas sí las realiza de manera Menos mal. satisfactoria. Menos mal. Regar las plantas, cerrar las puertas. Así es, las ventanas, en fin. Sus niños están muy bonitos. Entonces, pues la señora tiene constantes ataques de mal humor y es exigente y ya lo deja sin lana y ya no quiere que los amigos entren a la casa. Pero en las noches. Pero un buen día se hace bien entera su tarea. de que la vieron salir de un motel con su compadre. Órale. Explota y ahí se acabó todo, ¿eh? Los hijos bonitos, todo. Me parece que los mexicanos estamos en ese punto. Siempre las mujeres pasa lo mismo. O sea, bueno, es un buen marido, pues finalmente no me pega. Desobligadote, Pero- borracho. Bueno, ¿sabes? es un buen padre. Bueno, y llega el momento en el que le dice, ¿sabes qué? Te vas. Y yo me voy a poner a lavar ajeno o a lo que yo sé hacer, pero no te soporto un momento más. Yo creo que ese es el momento, porque somos un pueblo noble. Los ejemplos que les estoy poniendo es de gente noble, de quienes desean permanecer con una familia, con un matrimonio, aguantando, considerando que, bueno, lo que une Dios no lo desune el hombre. Mantener el statu quo. Tantas cosas. O las tarjetas de crédito cuando estás en un nivel superior. Pero también llega el momento de decir hasta aquí. ¿Y hace cuántos años escuchamos México ya tocó fondo? A sabiendas de que cuando tocas fondo puedes tomar impulso. Nosotros ya no sabemos cuál es el fondo. Pero yo creo que sí Ha hemos sido tocado. demasiado. Creo que sí hemos tocado fondo. Olivia, No, porque- más para abajo, Claudia, Ajá. más abajo. ¿Y o sea, sabes por qué? pero sin alcanzar impulso. El impulso lo hemos tomado para ir hacia abajo, no para resurgir. Y yo creo que desde arriba, desde las esferas que nos gobiernan y que nos tienen secuestrados, la verdad, nos tienen secuestrados por todo lo que enunció y más Abelardo respecto a que pues no tenemos opciones, no tenemos bienestar, para resumirlo, porque advierto que hemos soslayado en este momento, no en otras análisis, en otras circunstancias, pero sí en este momento la ley de seguridad interior, que va. Porque advierten precisamente que con todo y ese miedo que tenemos al cambio, porque es normal y es natural, ¿qué va a pasar? Es un miedo que no se presentó con Fox. Y la gente salió a votar. Claro, había un contubernio para que fuera el sucesor presidencial, que no es el caso con Andrés Manuel. Él es el enemigo a vencer. Pero es Pero sintomático que 3 veces... me parece que la gente no le teme al cambio. Aquella vez salió a votar, el cambio no le resultó. Pero Habrá hay- que esperar. Ahora, seguridad interior, todo lo que tú quieras, las elecciones del Estado de México. Se presenta 1 de julio, la gente vota, se dan los resultados y pierde López Obrador. Yo no dudo que van a ser cientos de millones, miles de millones de votos. Sí, o sea, no en cuanto a números, sino calidad, ¿no? De la gente que ha estado padeciendo de ese voto de castigo, de la gente más. ¿Tú crees que se van a conformar con otro plantón en Reforma? ¿Ustedes creen que realmente no van a reaccionar? No, el plantón de reforma. Cuando ya no ese tienes, es parte- no tienes nada que defender, Claro. Paco. Ese es Ya no parte. tienes nada que Hemos defender. perdido todo. Nos han desposeído de todo. Ahora, esta clase media a la que nosotros pertenecemos, pues es la clase de los traidores. Porque estamos protegiendo nuestro carrito, nuestra casita. Ay, bueno, pues que los niños sigan yendo a la escuela. Al colegio, Ay, al pero colegio. no vemos más allá. No. Winston Churchill decía eso, ¿no? Todos somos revolucionarios hasta que tenemos algo que conservar. Y cuando tenemos algo que conservar, nos volvemos conservadores. No, pero yo creo que a costa también de ir quitando, pues también lo que decíamos que era gastos superfluos, ¿no? O sea, no ha sido tan fácil. No, pero esos han conservar. venido, obviamente, llevándose a cabo en base a una necesidad, a un ingreso que se percibe menor. Pero todavía estás pensando, por ejemplo, en aprovechar el 25% de descuento para tu predial, Pero cada porque vez quieres tenemos proteger tu patrimonio, menos que pero no le defender, pides ya. cuentas al alcalde. Así es. No le dices, oye, sí, te estoy pagando 25% menos, pero dime en qué lo estás empleando si mis calles están inundadas, si tengo baches, si no hay alumbrado, si acabas de hacer otro negocio con Ese sería ya como el luminarias. siguiente paso. Claro. Y con la entrega de basura. Tener las vías Vamos a para tener que hacer hacer- una pequeña pausa.
La conversación está calentando, está muy sabrosa, así que no se despeje. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Bueno, pues decías que esto se está calentando. Yo sí me caliento. Yo sí, porque tenemos toda esta información. Porque no tenemos atole en las venas. No. Porque sí vamos a cambiar, porque no vamos a aguantar, porque no vamos a quedarnos, como dice Abelardo, discúlpame que te contradiga. Yo creo que sí, llegó el momento. No, yo lo que digo es, acaba de pasar lo del Estado de México, ¿eh? Y es lo que muchísima gente está advirtiendo. Sí. Pero mira, el Estado de México, Nuevo León, de alguna manera tienen zonas industriales, tienen desarrollo, tienen más de una ciudad urbana en buenas condiciones, pero Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Nayarit mismo, Chiapas, no son entidades con las mismas características. No, Hidalgo, y no es el grupo. Tlaxcala. Y el Estado de México tenía al grupo hegemónico en el poder federal, lo que no sucede en las demás entidades. Como nunca, esta administración fue una burbuja de mexiquenses. El poder tradicionalmente se había repartido en todas las entidades de la República, había sido incluyente. Había chiapanecos, había sonorenses, había tamaulipecos, michoacanos. Hoy todos en el gobierno son mexiquenses. Y esta última etapa del señor Peña Nieto se ha cerrado aún más, porque los principales cargos están en manos de gente que proviene del grupo Atracomulco. Atracó mucho. Atracó mucho, sí. Entonces, es totalmente diferente. Y hay mucha gente ofendida. Los grandes empresarios de Monterrey, como los grandes ganaderos de Sonora, están muy enojados por las cargas fiscales que les impuso la reforma fiscal de Videgaray. Todos estamos muy enojados porque la riqueza nacional, petróleos mexicanos, ha sido subastada a los peores intereses extranjeros. Dilapidada. Todos estamos muy enojados porque la tan cacareada reforma educativa no es tal, porque las escuelas siguen estando muy amoladas, porque los niños siguen sin aprender, porque los programas de estudio son totalmente inviables en nuestro país. Todos estamos muy enojados por la reforma laboral que nos ha quitado a los trabajadores los beneficios y prestaciones que habían sido conquistas. Causaron cadáveres, muertos, claro, todo, ¿eh? Y con una claque de líderes sindicales mudos, callados, comprados y enriquecidos. Todos estamos enojados en el país. Y en todos los estratos sociales estamos muy enojados. Y no todos somos mexiquenses. ¿Y cómo canalizamos ese odio? Bueno, ahí están las urnas. Ahorita voto. es una forma inmediata. Y la exigencia, como dice Lilia, también pues buscar las vías y tener ese aprendizaje pues de reclamar, ¿no? O de estar interactuar, presentes, de sacrificar ¿no? un poco de nuestro tiempo para hacernos presentes en algún momento. Sí. Ayer, más bien antenoche, me llevan de cenar y tenía yo un frío, ya no te podrás imaginar, estaba congelando. Y no puedes evitar pensar cómo la estaban pasando quienes se quedaron en la calle, quienes siguen durmiendo en el suelo, todos aquellos que fueron defraudados por Bansefi y el señor de los Caireles. Y si nosotros estábamos cómodamente cobijados en nuestros hogares, pues el señor de los Pinos estaba con calefacción y con cobertor eléctrico, o con otras 2 o 3 cobijas humanas, vete tú a saber cuántas quepan en su cama. Edredón de plumas. Y esa gente en algún momento pensaron en ella. Fíjate, los reprochables aquellos programas de reparto de zarapes y de cobijas, hasta este año los cancelaron, ¿eh? Este año no hubo ni zarapes ni cobijas, hasta ese grado llegaron. Entonces, te preguntas, ¿de veras vamos a aguantar más? Yo creo que no. Yo creo que no debemos hacerlo en razón de nuestros hijos, de nuestros nietos. Exacto. De las cuentas que podremos entregar más adelante, finalmente, hasta para nuestra descendencia como comunicadores, ¿eh?
Y algo que hemos venido diciendo, y que quizá en ello también se funde el pesimismo de Abelardo de que nada va a cambiar, es la enorme cantidad de recursos que está empleando el oficialismo, el PRI, los Pinos, etcétera, para tratar de ganar la elección. Es un intento, no es una realidad que así vaya a ser. Son 400,000 millones de pesos los que aparentemente se van a gastar en las elecciones de este año. Ahí está la cuenta, 240,000 millones de pesos que en 2013 y hasta 2015 sustrajo la administración del señor Peña Nieto de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex y metió a unas cuentas de Hacienda bajo el rubro de otros, evidentemente sin comprobar. ¿Otros qué es otros? Pues otros. Nosotros. Otros gastos. Que por Y cierto, esta es una investigación de Huffington Post, pero llegó hasta 2015. ¿Qué pasó en 2016 y 2017? También sustrajeron más recursos de Pemex y de CFE en cantidades que Ahí podrían tienes llegar. el aumento del gas exorbitante, el aumento de las tarifas eléctricas, precisamente en los meses. Y la de los quiebra años de estas empresas es que El aumento del robo de gasolina, no, Exactamente. bueno, Claro. que ya es superior a antes de que dizque el combate de los guachicoleros. y los Es- moches. Es parte de la reforma Los moches. energética, ¿no? El huachicol es parte de la Claro. reforma energética. Sí, es el resultado. Y Es el los resultado. moches confesados por empresas internacionales, extranjeras, que pues han dicho que destinaron dinero para campañas políticas. Claro. 400,000 millones de pesos sustraídos a estas dos empresas. Es lo que tienen para comprar la elección. No nada más para regalar tarjetitas, Cartoncitos. cartoncitos para que lo cambies por tarjetas rosas, etcétera, o para comprar a Bueno, quienes ¿qué? van a ir a las urnas. No, es para para- comprar a los magistrados. Eso es lo que te iba a Es decir. para comprar ¿Qué a no, los no podemos funcionarios hacer un electorales? llamado a estos señores para que por una vez en su vida piensen en los demás? Que acepten decir no, que adopten la posición que muy pocos mexicanos han tenido, pero sí la han tenido. No de renunciar y de decir yo no me presto a este juego y renuncio, no, yo me quedo. Yo eso lo dudo. Y yo no Miguel. necesito andar diciendo que voy a actuar como debo de actuar, con honestidad, con honradez, con las cosas que me deben ser características, porque finalmente los ingresos que percibo como magistrado son suficientes, pero no para comprar mi conciencia. Pues los tienen comprados. Pues ojalá que piensen un No, lo momento. que hay que hacer es seguir denunciándolo, que la próxima elección va a ser comprada, que tienen 400,000 millones de pesos para comprar medios de comunicación, ¿Otra vez? los tienen permanentemente comprados. Y la respuesta o la salida a eso, por eso yo creo que quizás pues la perspectiva de Abelardo de que todo va a seguir siendo lo mismo. No, yo digo ¿no? que hay mucha resistencia. Exacto, A mí, bueno, por supuesto, por me muchos factores, ¿no? encanta el cambio. Claro, por muchos factores. Tú es lo que adviertes. Pero pues quizás habría que analizar más, pero yo creo que un arma para contrarrestar incluso esa millonada que se va a gastar en la compra de conciencias, que aparte sale de nuestros impuestos que cada vez nos sangran más, ¿no? La verdad. Ya no sabemos si pagar impuestos o pagar la colegiatura o pagar la mensualidad del carro. O comer, ¿no? Bueno, comer a lo mejor pues tú haces frijolitos y ya las salvas, ¿no? Pero creo que una de las armas es precisamente pues acudir a las urnas, ¿no? Vigilar las casillas. Y vigilar, exactamente. Sí, eso tenemos que hacer. Toda la Tenemos que hacer. ruta, Allá la ruta del Cancún conteo del voto. hicieron un observatorio legislativo en Quintana Roo. Y hay otro observatorio ciudadano. Y hay algunas dos organizaciones creadas para luchar contra la corrupción. Todas se quejan de que no ha habido nada. El observatorio legislativo presenta algunos inconvenientes, algunas cuestiones que deben incluso agregarse o modificarse dentro de las iniciativas, etc. Y Quintana Roo cuenta, por ejemplo, con el Congreso más caro del país. Tienen cerca de 600 millones de pesos de presupuesto, 24 coruleros. Pues es muchísimo más de lo que tiene cualquier otro, pero es el más caro del país. Qué bueno. Y este grupito aceptó recortarle 80 millones de pesos al deporte, cuando
ellos se asignaron unas partidas extraordinarias y eso es lo que estamos viendo a nivel nacional. Ahí vean la CONADE a nivel Es nacional. exactamente lo mismo. Cuando el deporte es uno de los brazos que se tiene para combatir sin violencia las grandes mafias, las adicciones, todo esto. Y en un lugar en una entidad que fue creciendo en el medallero, de estar en el lugar número 29 a ser el 17, a ser el 14, y le quitas todo eso. Entonces ahí vemos cómo, les decía yo, ¿por qué no convocamos a que esté gente de manera permanente? No necesitan ser cientos ni miles, pueden ser 20, 30 ciudadanos, día y noche enfrente del Palacio Municipal, día y noche enfrente del Congreso, día y noche enfrente del Palacio del Estado, turnándonos. Pues me toca 3 veces al mes o 4 veces al mes, pero voy a estar ahí con una manta que ¿cuándo me vas a dar cuentas? ¿Cuándo me vas a decir para qué estás usando mi dinero? ¿Cuándo vas a...? Pero de manera permanente, no necesitamos hacer un gran meeting, necesitamos estar como el cuchillito de palo, pero no dejar solas a estas organizaciones que se enfrentan hasta amenazas de muerte, ¿eh? Y el resto, mira, estos son escandalosos, hombre, ni quien los pele. Hacen mucho tráfico. Ve, acabamos de hacer lo que Van queremos. por lo suyo. Y van por lo suyo. ¿Qué es esto? Algo, porque de alguna manera hay que buscarle salida, Paco. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Pero mientras vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Estamos frente a un proceso electoral que hay quienes califican como inédito, ¿sí? Como también se decía lo mismo de las elecciones del 2012, ¿sí? Y de las elecciones del 2006. Yo creo que nuestro público, la gente deseosa de participar en el cambio, tendrá que estar muy alerta acerca de la manipulación y de las mentiras. Las mentiras que se dicen en contra de los adversarios, porque estamos en unas elecciones en donde las propuestas no se destacan. Se destacan el peligro para México, se destaca el que nos va a ir muy mal, cuando que ya nos ha venido yendo, yo creo que muy mal. Pésimo. Veamos. Fíjate, y a estos dos ingredientes yo le agregaría un tercero, la represión. Estamos en vísperas de que la Corte de Justicia, dictamine que es válida, aunque sea totalmente inconstitucional, la Ley de Seguridad Interior. En contra de las garantías individuales y de los derechos humanos. Absolutamente. Entonces, vamos a tener que cualquier intento de protestar por el resultado de las elecciones va a ser reprimido, va a ser recallado. Y por el ejército. Y ya no por las policías, ahora será por el ejército y por la Marina, que ha tomado un lugar preponderante en materia de represión. Sí, pues esto es un tema que Claudia siempre coloca en la mesa, ¿sí? La distorsión que en la convivencia y en pues la política puede producir la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Así es, sí. Y que bueno, pues como se ha estado observando desde que se puso sobre la mesa, pues es un asunto que contraviene preceptos constitucionales de todo tipo. Uno podría leer la Constitución y comparar la Ley de Seguridad Interior y pues vemos que es un contrasentido total. Y bueno, pues aquí lo peor de todo es que el mandato de una represión pues estará directamente porque así está escrito y bueno, es él quien puede direccionarla, es el presidente de la República, ¿no? Hacia el que se dota de mega facultades, ¿no? Exactamente. Pero yo le agregaría a esta observación que dices, hay que ver los antecedentes. Sus antecedentes no solamente curriculares, sino de orden humano. Cuando tienes a un sujeto como Meade y te das cuenta de cómo lo fueron llevando
por diversas secretarías, que ahora eso lo hace pretender presumir de experiencia. Vamos a ver cuáles han sido sus resultados. Vamos a ver cuál ha sido su labor social. Vamos a ver en qué momento, fuera de estas reuniones que tiene ahora de precampaña y que de alguna manera intentan mostrar algún acercamiento hacia los ciudadanos, él se ha involucrado realmente en alguno de los graves problemas que seguimos enfrentando y que se han ido acrecentando. No hay nada. El señor Ricardo Anaya, pues qué bien que domine el francés, qué bien que hable inglés y que tenga un sentido musical y que sea un buen orador, pero tampoco lo hemos visto desempeñarse en una función pública. Ni siquiera se preocuparon por tener alguna de esas fundaciones que los arropan. No han hecho nada. Y se atreven, por ejemplo, en el caso del señor Meade, a tener un vocero como Javier Lozano, con todos los antecedentes en contra. Javier Lozano es un mal ser humano. Es malo. Como ser humano es malo. Tiene muchos traumas a partir de que el padre de su madre no lo reconoció. No reconoció a la hija. Entonces de ahí vienen muchos traumas. Pero lo ves en su actitud. O sea, su abuelo. Sí, su abuelo, don Gabriel Alarcón Chargoy, no reconoce a la madre de Javier Lozano como hija, y de ahí vienen muchos traumas heredados. Identidad se De llama. identidad, de pertenencia. Como los tuvo Ernesto Zedillo, Así es. del mismo, por el mismo camino. Y lo vemos porque es mal ser humano. Pero fíjate, Lo sucedió en Pasta de Conchos, te lo ilustra perfectamente. Fue el que llegó a dar el cerrojo y a decir, aquí ya no buscamos a nadie. Como si el dinero de las perforaciones y de la búsqueda fuera suyo. pero fíjate, ¿cómo? Lo decía el Lillegón. El hecho de que el chino hubiese declarado que el dinero se lo llevó Lozano y le dijo que era lo que tenían preparado por aquello de que perdieran las elecciones. Entonces había que generar desestabilización y ese dinero serviría para eso. Entonces, La desaparición de Mexicana de Aviación, ese fraude para favorecer a la familia de Miguel Alemán. y El gran presidente ratero de México. Bueno, no tan ratero como los actuales. los nuevos nombramientos, el hecho de que diga que va a combatir la corrupción, ¿cómo? Al lado de Romero Deschamps, yendo a Coahuila a ponerle flores a los Moreira y después dándose golpes de pecho diciendo, ay sí, Javier Duarte nos hizo mucho daño. Fíjate que Oye, esas son graves mentiras, entonces hay que medirlas y las promesas que vamos a oír de siempre y que cuándo se han cumplido. Para allá iba yo. Si una se hubiese cumplido, fíjate, uno de habría estos asuntos cerrados. Uno de estos días recibí un WhatsApp que trataba de ser favorable al señor Meade, en donde se comparaban las habilidades y los cargos que habían tenido cada uno de los candidatos. Y le iban poniendo palomita al que mejor evaluado estuviera según este WhatsApp. Y cuando llegan al momento, este video, de los cargos que han desempeñado, pues tú ves cómo se llena el del señor Meade. A mí siempre me ha causado mucha sospecha estos currículums en donde los funcionarios están 5 minutos. Porque para los años que tiene el señor Meade en el servicio público, pues creo que tiene muchos más cargos que años. Y yo recuerdo, por ejemplo, el primer cargo que tuvo más o menos de importancia fue en el IPAB, que su padre, como diputado federal, sancionó. El IPAB, lo que transformaba del FOBAPROA, ese gran asalto del siglo XX a los ¿De que bolsillos de los seguimos pagando? mexicanos, que seguimos pagando. Y luego yo lo conocí ya en un cargo público más o menos de relevancia en la financiera rural. Y en la financiera rural, pues yo recuerdo que tenía colaboradores que cobraban hasta el 30% de los créditos que daban a los campesinos. De moche. De moche. No creo que el señor Meade haya participado, aunque quién sabe. Y luego, No le saques a la demanda. luego lo recuerdo en la Secretaría de Hacienda de Felipe Calderón. Pues más exacciones. Y luego en Relaciones Exteriores y el fraude de los pasaportes, que ya nadie Y el dijo dinero nada. entregado a Josefina Vázquez El Mota. dinero entregado a Josefina Vázquez Mota. Y Entre otras luego- lindeces. Y luego lo recuerdo en Cedesol y la estafa maestra, cómo los recursos de Cedesol se iban a universidades que triangulaban con empresas privadas. Y luego lo recuerdo otra vez en Hacienda, siendo cómplice de todos los gobernadores rateros que ha tenido este país.
Porque ahora Hacienda tiene facultades fiscalizadoras. Ya ves, en el caso del chihuahuense Javier Corral, pues Hacienda dice que hasta que no le comprueben en qué gastaron el dinero, va a seguirle dando más recursos. Yo me imagino que eso también debió haber funcionado con los gobernadores Duarte, los dos Duartes y con todos los demás que se encuentran ahora en la picota del Poder Judicial, que también les han de haber dicho, hasta que no me compruebes el dinero, cómo lo usaste, te vuelvo a dar más dinero. Lo dejaron pasar así en blanco y por eso vienen los grandes hurtos. Esa es la carrera del señor Meade. Pero yo creo, perdón, Abelardo, yo creo que el señor Meade sí tiene un aprendizaje, Francisco, y lo está presumiendo en estos últimos días en su campaña, advirtiendo que los niños que nazcan durante el sexenio siguiente, si es que él es elegido o que llega a la presidencia, ya no vivirán ni uno solo más en extrema pobreza. Y yo me pregunto, pues, ¿cuál será el método, no? Primero, pues yo creo que los niños que nazcan los van a llevar a alguna zona como, no sé... ¿A Beverly Hills? Beverly Hills, Mazarik, no sé, Roma, se los va a quitar el Estado a sus madres. Y los van a secuestrar, y yo creo que y a los padres los van a secuestrar los ovnis, ¿no? ¿Qué no Peña Nieto prometió que todos los niños, a partir de que él entrara al poder, pero te das iban cuenta, a tener seguridad social y no la tienen? tienen? Pero es lo que te das cuenta, Francisco, la disonancia, la poca inteligencia de la promesa, ¿no? O sea... lo burdo. No, por eso yo decía que hay que estar muy alertas. Yo iba a citar exactamente ese ejemplo. El señor Meade fue secretario de Desarrollo Social. Las reglas en no español, sé cuánto tiempo. Sí, los apellidos extranjeros se pronuncian tal como están escritos. Es una regla Eso de la Real decía mi Academia. papá, pero pues No, eso dice, tu papá leía la Real el diccionario de la Real decía, Academia. por ejemplo, haste, cuando que los relojes eran haste, Sí, es haste. ¿no? Son haste. O elco. ¿Sí? Y yo digo, pues el señor Meade, porque Y Phillips. dice que es su Phillips. apellido. Phillips. El señor Meade fue secretario de Desarrollo Social y justamente a mí me brinca que el secretario de Desarrollo Social diga que va a haber mexicanos, ¿sí? Que se va a acabar con los niños en extrema pobreza. Pues no hace No hay conexión. entre la realidad y la fantasía. Es que muchas veces a los candidatos, algunos candidatos, no les conectan las neuronas. Pero yo también me quedé pensando, obviamente advertí esto, y me quedé pensando que si no precisamente es una estrategia para desviar realmente de todo lo que están maquinando atrás. Porque quizás salud Lidia, estas pues situaciones o ponerse en el foco de la atención con estas disertaciones, pues nos hace obviar o olvidar o no ver el otro panorama que están realizando de la maquinaria que se están armando con muchísimo dinero. Como cortinas de humo. Exactamente. Nos quieren confundir. Exacto. O se pretende confundir al electorado. Es como una pantalla. Exacto, sí. Por eso cada vez que se escuchan hay que reclamar. Oye, háblame de esto, dime qué vas a hacer con este problema o con este otro. No me vengas a mí con promesas esto de los niños, o como la de Peña Nieto, de que todas las mujeres iban a poder parir en hospitales, ya no habría ningún niño que naciera en la calle. Es una mentira. Mentira, Ha sido una mentira. Ni las aceptan en el Seguro Social, ni en el Fobiste, ni hay hospitales. No, y además decía, incluyendo los hospitales privados. No hay un solo hospital que recibe esta pensión. Bueno, ni la Cruz Roja, porque ya ves que ya la transformaron. Ya la privatizaron. De ser una unidad de urgencias, le llaman ahora pomposamente unidad prehospitalaria. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Bueno, ya regresamos a esta mesa de cuatro que estamos discutiendo, analizando, porque sí se puso rico, ¿verdad? Aquí, entre que sí vamos a optar por el cambio, si la mayoría se nos va a mover el tapete o queremos o vemos más de lo nos mismo. entretenemos con el mundial.
También. Hay que ahí mundiales, va a ¿sí? estar, hay mundial. Hay mundial y va a Aunque México no va a tener mucha Va a oportunidad, México contra parece. Alemania, ¿eh? Y el statu Oye, quo y esos apuesta a que 400 le ganemos esos 400 a mil Alemania. millones se invertirán también en el Mundial. Por supuesto, no. Que compremos. Pero la FIFA no es No, así pero como. ¿qué tal que- Las hermanas de la caridad, ¿Con con qué la tal madre que le- Teresa de que le ganemos Calcuta, a Alemania? con la honradez. Yo ¿Qué creo que tal? por eso la sonrisa de los directivos, ¿no? Cuando Van sale, a comprar a los partidos, a los equipos de fútbol. cuando sale México en el llamado Grupo de la Muerte, ¿no? Que es, bueno, pues el campeón Alemania del O sea, ahí también va a haber muertos. Híjole. No, pero yo digo, a ver, hay muchos factores distractores del cambio. Y la experiencia dice que fácilmente nos vamos con los distractores y nos creemos lo que nos dicen, ¿sí? Esa es la parte que yo digo que debemos estar muy alerta. Y los medios de comunicación, pues había que hacerles un llamado para que también verdaderamente adopten el papel que les corresponde de mediadores, que dejen de ser parciales, porque hemos visto, bueno, pues esos 400 mil millones de pesos también han sido para comprar los medios y ser muy parciales, muy críticos de los opositores al PRI, muy críticos de los opositores al PRI y pues ensalzando hasta además la figura del precandidato priista, ¿no? Pues mira, para mí resultaba muy doloroso cuando hacían el comentario de que, oye, que fíjate que me dieron un golpe aquí y allá, que no sé qué. ¿En qué periódico? Entonces, nadie lo lee. O luego, oye, pues fíjate que en una cámara. Pero ya nadie lee periódicos. Es cierto. Y yo, ¿cómo pueden sentir satisfacción de encabezar unidades de información y decir, la gente no lee? O sea, es de dar vergüenza. Claro que es de vergüenza. Es de dar vergüenza, debe avergonzarte, independientemente de que si existen los teléfonos y los WhatsApp y lo que tú quieras. Sí, O leemos sea, la WhatsApps. gente debe estar enterada de lo que está sucediendo en su país para formarse muchos criterios. Pero dice, ¿qué te importa si la gente no lo lee? Así están actuando los editores actuales. Hay que enriquecerse y todo es total. Nadie nos lee. Nadie nos lee. No hay una verdadera influencia Consecuencia. ni una consecuencia de todo lo que estamos padeciendo. Si hay una queja de campesinos o de obreros o de lo que sea, es una notita así. Si es que la llegan a publicar. Pues en no hay alguna espacio. página Normalmente perdida. para quejas en los medios no hay espacios. Están las redes sociales. No descartemos la influencia de las redes sociales. Bueno, Sí, pero pero también también que ya- se para manejan un lado y para ya otro, ¿no? con poca seriedad. Y también Mark Zuckerberg acaba de anunciar pues, que hace una reforma a la plataforma de Facebook y ya veremos pocas de estas informaciones que nosotros mismos creemos que son importantes para informar a la sociedad, porque lo que va a privilegiar ahora va a ser la información de tus amigos y de tu Pues de tus familia. familiares. Y eso es lo que va a aparecer ahora en los muros de Facebook. Y todo lo que es Paulatinamente cuestión están noticiosa. quitando la información de las redes sociales. Pero nos quejábamos de que no entraba Facebook a Cuba, de que no entraba Facebook a no sé dónde, O que de China. o que China, o que no quería. No, qué países tan retrasados. Y aquí, bueno, entonces, ¿qué aguantamos? Pues yo digo que no. Yo creo que Mira, Despertemos. hay todavía, les voy a decir, hay todavía elementos arcaicos. El mimeógrafo, por ejemplo. Es un aparato ¿La arcaico. fotocopiadora? ¿Eh? Bueno, pues cuando esto suceda, pues hay que imprimir la hoja y repartirla en todas las esquinas. Mi nieto va a decir, ¿mime qué? Pero mira, por fortuna tenemos espacios como este, en donde verdaderamente campea la libertad de expresión y donde las opiniones, por más diversas que sean, son respetadas. Respetamos mucho la de usted. Comuníquese con nosotros. Aún aparecemos en Facebook, pero también estamos en Twitter y estamos en YouTube. Así que por favor, haga suyo este programa porque es de usted y es para usted. Gracias por su atención. Gracias, Lilia Arellano. Buenas noches. Paco, buenas noches. Abelardo Martín, gracias. Buenas noches. Quiero Gracias invitar a ustedes. cenar, pero no. Muy amables. Se va de luna de miel. Pues eso es aparte, pero no me gusta que diga que te aguantamos todos. Me hace sentir estúpida. Sí, no, ya no aguantamos a Abelardo. Claudio Rodríguez, buenas noches. Francisco, muy buenas noches y bueno, pues feliz semana para todos. Y gracias a usted, muy especialmente a usted. Gracias por vernos. Yo soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana.
Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.